Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Es un gusto saludar a quienes nos siguen a través de Radio México Internacional en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del IMER. Es un gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este espacio. Pablo, qué gusto saludarte. Gracias, Sandra. Buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas. Una emisión más de México y sus historiadores. Hoy conversaremos sobre el Diccionario de la Revolución Mexicana, editado por la UNAM y su Comisión Universitaria para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana 2010. Esta nueva obra ofrece a los lectores una visión actualizada de un periodo decisivo en la formación de México. Reúne 217 artículos breves elaborados por 134 autores, en los que sintetizan los resultados de su amplia experiencia en la investigación. Para comentar este nuevo diccionario nos acompaña esta tarde Josefina MacGregor Gárate y Javier Torres Párez. Para comenzar voy a dar muy brevemente la trayectoria de nuestros invitados. Josefina MacGregor Gárate es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM desde 1975, profesora del Colegio de Historia de la misma facultad. Fue directora general del Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República de 1999 a 2006. Entre sus libros se cuentan la 26ª legislatura, un episodio en la historia legislativa de México, México y España del Porfiriato a la Revolución, sellos y escudos oficiales, Revolución y diplomacia, México y España, 1913-1917, y Belisario Domínguez, Moral y Ética, impronta de vida. Este año fueron publicados Miradas sobre la Nación Liberal, 1848-1948, que coordinó, y la antología Selección y Prólogo, Berta Ulloa. De Fuentes, Historia, Revolución y Relaciones Diplomáticas. La doctora MacGregor es además consejera técnica del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de la SEP. Por otra parte, nuestro invitado, Javier Torres Párez, es doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y profesor titular A en el Departamento de Posgrado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue el coordinador y editor del Diccionario de la Revolución Mexicana, del cual hablaremos el día de hoy. Entre sus publicaciones recientes se pueden encontrar 1900, el año 1 de regeneración, una aproximación al liberalismo radical, el Banco Mundial en la Educación Superior, 2002-2005, y Revolución y Universidad. Los debates por la autonomía, 1910-1915. En México, en 3 momentos, 1810, 1910, 2010. Además es autor de los libros El rectorado del doctor Pablo González Casanova, La Revolución Impensable, difusión anarquista de la Revolución de México en Francia, 1906-1914, Autonomía y financiamiento de la Universidad Moderna de México, documentos y testimonios, y La Revolución sin Frontera. Antes de empezar, le invito a conocer su opinión, a que nos permita conocer su opinión, formulando preguntas y, por supuesto, para que pruebe suerte en pos de uno de los libros que el día de hoy estaremos obsequiando. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. El libro es El proceso liberal y las leyes de reforma, de Fernando Certuche. Adelante, Pablo.
Gracias, Sandra. Buenas tardes, Josefina MacGregor, nuevamente en México y sus historiadores. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, Javier Torres. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estamos de plácemes porque vamos a hablar ahora del nuevo diccionario de la Revolución Mexicana que ha publicado nuestra amada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que coordinaron Gloria Villegas Moreno y Javier Torres Párez, y que Josefina MacGregor también tuvo algo que ver por ahí. ¿Qué significa abordar ahora en el 2011 la Revolución Mexicana, Josefina? Bien, yo tuve muy poco que ver, eso es lo que se tendría que decir. Aquí el trabajo verdaderamente fundamental y extraordinario les correspondió a Javier Torres y a Gloria Villegas, y ellos en esta estructuración que hicieron del diccionario, pues nos invitaron a muchísimos autores. 134 Y yo querría agregar que además de que fuimos 134 autores, fueron alrededor de 36 instituciones a las que pertenecieron pertenecemos estos autores, entonces que fue una obra verdaderamente impresionante en cuanto a dimensiones para poderla coordinar. Claro. Yo creo que la gente puede pensar que cuando ya existe un diccionario de esta naturaleza, ¿para qué se necesita otro? O bien puede ser que no quede muy claro qué significa un diccionario específicamente de la Revolución Mexicana. Por eso yo creo que tendríamos que pensar en su estructura. Ya cuando hicieron la presentación adelantaron algunas cosas que son importantes, y es que este diccionario pretende ofrecer cómo está la historiografía al día en este momento en estos temas de la Revolución a través de sus diferentes autores, pero a través de pequeñísimos artículos que le permiten a la gente hacer una consulta rápida respecto a los temas. No se trata de un libro que se sienta uno a leer como una novela o un libro de historia, sino que es más bien un libro de consulta. Sí, vamos, porque al decir diccionario de la Revolución Mexicana, bueno, pues como que ¿qué es? Una bola de datos, de fechas, de nombres, de palabras, etcétera. Eso es la idea común, ¿no? Claro. Pero este diccionario más bien pretende hacer como una actualización historiográfica acerca de la Revolución Mexicana, ¿no? Y tiene algunas diferencias que son importantes, que es la estructura. Tú pues tienes muy presente el diccionario del INERM, sí, precisamente, claro. ¿no? Que, bueno, que son 7 tomos, 7 volúmenes, y que está por estados, así es. Y que en orden alfabético se van presentando los acontecimientos y los... Que es un poco problemático, porque uno es. Consulta al poblano Luis Cabrera y a fuerzas hay que consultarlo en Puebla. Sí, y si no sabes que es de Puebla, pues ya no pudiste consultarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, es el problema. Entonces, aquí tiene otra organización, son 6 secciones y está acompañado este diccionario de una buena cantidad de índices para poder localizar lo que uno quiere. Entonces, tiene un índice de nombres, tiene un índice toponímico, tiene el índice de autores, es decir, va teniendo todos estos índices que van permitiendo la entrada a los diferentes temas. Entonces, una primera parte se refiere a acontecimientos, otra segunda parte se refiere a actores, que pueden ser estos individuales o colectivos. Otra sección más se refiere a creaciones de la Revolución Mexicana. Otra le hace un espacio particular a los historiadores y a la gente que dejó testimonios sobre la Revolución, y otro rubro se refiere a las ideas y otro más a los procesos. Entonces, de esta manera se cubren diferentes maneras de abordar la Revolución. Claro. Javier, sí, abordar la Revolución hoy a través de estos grandes temas, ¿qué implica? O sea, para que la gente que nos escuche pues se anime a comprar el diccionario, que además cuesta bien barato. Y además, gracias a la generosidad de la UNAM, pues vamos a regalar 4 volúmenes de este diccionario, que es muy importante que la gente lo tenga. Llámenos por teléfono, ahorita vamos a dar los datos, para que se lleven un ejemplar de este diccionario. ¿Qué significa la Revolución Mexicana hoy a partir de este diccionario? Bueno, lo que quisiera señalar en primer lugar es que es un esfuerzo de comunicación entre la comunidad de historiadores
y un público más amplio. Es decir, muchas veces con justeza nos reclaman que escribimos artículos eruditos, que leen 3 o 4 de nuestros colegas y nos criticamos mutuamente. Y bueno, hacemos un trabajo de investigación que ha generado conocimientos en los últimos 20 años, digamos, en relación precisamente a este diccionario que ya mencionaba Josefina del INERM, que fue tan importante, que constituye siempre un balance de lo que se ha producido y que hoy, 20 años después, producimos un nuevo balance a través de artículos breves, en general muy bien redactados, de fácil lectura, que no tienen discusiones eruditas o teóricas. Está presentado en positivo los hallazgos, los cambios, las propuestas, las visiones de los historiadores, que por otra parte no son homogéneas. Nos ofrecen muchas veces visiones complementarias, contrastadas, pero que precisamente yo creo que esa es una de las virtudes del diccionario. Permite analizar con profundidad en artículos breves y ofrece además una pequeña bibliografía o una pequeña síntesis documental para poder profundizar en los temas. Entonces es sobre todo un esfuerzo de comunicación también con respecto a otra compilación que así fue la Revolución Mexicana, que fue en la que participó también Josefina, exactamente, que está inscrita también en un marco celebratorio, pero que fue un hito en su momento muy importante. Entonces, lo primero que quiero señalar es que es un esfuerzo de comunicación de el trabajo de investigación producido prácticamente en los últimos 20 años para un público amplio, pero para colegas de la licenciatura, historiadores de otras especialidades. No todos manejamos los mismos temas con la misma profundidad, y aquí podemos encontrar datos, por ejemplo, nuevas visiones sobre el muralismo mexicano, sobre novela mexicana, reinterpretaciones sobre la cuestión de las mujeres, de los obreros, etcétera, que en efecto muestran la existencia de una comunidad de historiadores muy profesional, de muy buen nivel, muy dedicada a estos temas, que hoy ofrece una síntesis de lo mejor que ha producido. Claro. Vamos a una pequeña pausa, Sandra. Así es, estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana y de Radio México Internacional, y le recordamos nuestros teléfonos 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. El libro que hoy tenemos para usted es El proceso liberal y las leyes de reforma, de Fernando Certuche, así que llámenos, pruebe suerte y además déjenos saber de usted a través de sus preguntas. Gracias, Sandra. Josefina MacGregor, de la Revolución Mexicana se ha dicho todo, casi todo. ¿Y por qué sacar un diccionario de la Revolución Mexicana para volver a insistir en la historia de la Revolución Mexicana? Soy reiterativo, pero ¿por qué? A ver, yo creo que no se ha dicho todo sobre la Revolución Mexicana. Sabemos muy bien, Pablo, creo que lo hemos repetido aquí en tu programa, que las nuevas generaciones se van haciendo nuevas preguntas acerca de los procesos y se van dando nuevas respuestas a esto, además de que afortunadamente se siguen recuperando archivos que nos permiten acercarnos a nueva información. Entonces creo que esa es una parte que tiene como objetivo este diccionario, ver esas nuevas interpretaciones. Y el diccionario tiene como propósito fundamental permitir una consulta, un acercamiento rápido a estas cuestiones. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tiene. Por ejemplo, por allá alguien tiene la idea de que se hablaba de unos tratados de Bucareli, del que tú hiciste un trabajo, un librito sobre el asunto. Por angas o por mangas me tocó a mí elaborar en los últimos tiempos el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí puede entrar precisamente a esa sección donde le permite la entrada los tratados de Bucareli y tener en una síntesis muy apretada esta situación que se dio con los tratados de Bucareli, y luego
pues tener una bibliografía que le permite profundizar si es que ese tema le interesa al lector. Esto que mencionaba Javier, y que es muy importante, porque no se queda solamente en la entrada. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez alguien consultó y buscando los tratados de Bucareli en el archivo del Senado, y la respuesta vía IFAI, ¿no? La ley de transparencia, fue: no existe. Así no hay es. ningún tema sobre eso. Claro, porque no fueron tratados, eran convenios. Claro. Entonces, bueno, justamente ahí se va haciendo esta aclaración en el texto, de tal manera que la gente también pueda tener toda esta información. No es que se les esté ocultando nada, sino que estamos poniendo las cosas como en su sitio, ¿no? Lo que sabemos en los últimos tiempos. Entonces, por eso creo que es importante el trabajo para estas consultas, no sé, de cualquier persona común y corriente que de repente quiere saber algo. ¿Quién fue Madero? En realidad, ¿quién fue Carranza? ¿No? ¿Quién era Vasconcelos? Exacto. Y entonces pues rápidamente puede ver eso. Sí, es una obra de consulta, es una obra para la investigación, sí, para la reflexión. Una consulta que definitivamente, como siempre que lees algo, te puede llevar a la reflexión y te puede llevar a nuevas lecturas. De ahí que yo siempre esté elogiando esta buena idea que tuvieron de solicitarnos una bibliografía que acompañara los artículos y no se queda solamente en... Y una cronología. Y luego nos pidieron una cronología de la que armaron una cronología general. Entonces permite ver eso, de los convenios de Bucareli, cuáles son los tiempos que se manejaron, cómo se manejaron, ¿no? Cómo se manejaron los tiempos del constituyente, que a lo mejor la gente tiene la idea del constituyente como algo quizá muy, muy amplio, muy largo, y no, resulta que se reúnen el 20 de noviembre, empiezan sus sesiones el 1 de diciembre de 16, y el 5 de febrero del 17 ya se está jurando la nueva constitución, ¿no? Entonces creo que esto es lo que es muy importante. La otra cosa es que, desde luego, podemos pensar que faltan cosas. Siempre en toda obra siempre faltan cosas. Siempre faltan cosas. Y luego no falta el que no entregó lo que debe haber entregado. Esa es otra parte. Esa es otra parte. Pero esto pues le puede pasar a mucha gente que no está todo. Pero finalmente todo lo que está ahí sirve, funciona, ¿no? Permite acercarse al fenómeno. E insisto, no tiene que ser necesariamente un estudiante. Puede ser, desde luego, el estudiante de prepa, el estudiante de licenciatura, el que estudia historia, el que estudia alguna otra carrera, el ama de casa que quiere, que oye algo y que de repente le interesa. El periodista, ¿no? Los así políticos, ¿verdad? Por supuesto. Y tienen periodistas, políticos, y entonces tienen ahí un acercamiento, te digo, en dos órdenes, incluso pues podemos insistir que en tres, ¿no? Ubicas el hecho en una cronología general de la revolución, estás entendiendo lo que te estás preguntando, y además tienes una bibliografía en la que puedes incrementar tus conocimientos. A lo mejor, pues un día lees un artículo, a la semana siguiente lees otro, y así lo vas leyendo paulatinamente, y entonces te vas enterando de un proceso más amplio, ¿no? Vinculando hechos. Javier, ¿cómo seleccionar el top de los temas? Porque bueno, un diccionario te remite a un orden medio alfabético, digamos, ¿no? Entonces dices, voy a buscar a Basilio Vadillo y lo voy a encontrar, ¿no? Pero ustedes hicieron toda una selección de temas que anunció Josefina al principio, del top. ¿Cómo escoger ese top? ¿Por el auge historiográfico, por los avances de la historiografía, por la selección de los historiadores? No sé. Bueno, creo que el criterio de selección fundamental, te cuento un poco cómo lo diseñamos, porque íbamos haciendo una enunciación de una ficha, de un tema, digamos, Villa, ¿no? Y le pedíamos al autor en 2, 3 renglones qué queríamos, era una semblanza estratégica, tal y cual. Eso ayudó muchísimo porque, por ejemplo, a la hora que solicitamos Casa del Obrero Mundial o Huelga General de la Ciudad de México,
todos los autores entendieron qué estábamos solicitando. Claro, en esto el conocimiento muy erudito de Gloria, de algunos colegas que nos ayudaron, como la propia Josefina, que por cierto ayudó con un buen número de fichas, bueno, muchos, y tú mismo tienes colaboración aquí. Entonces, yo creo que el criterio de selección que más nos ayudó fue la obra producida. Y junto con la obra producida, el conocimiento que teníamos de la investigación que están abordando los colegas, o bien el empeño en la docencia sobre esos temas. Entonces pensábamos en el tema y en la gente, que sabíamos que estaba trabajando. Sí, porque que había, digo, si no hay historiadores es imposible, ¿verdad? Que había producido muchos temas. Por ejemplo, a ti te pueden parecer que no son lo central, es un tema, por ejemplo, de congresos estudiantiles, y sin embargo hay una producción que te dice, aquí hay una nueva visión, aquí hay un aporte, y vamos a tomarlo. Claro. Pensamos en política científica y veíamos que alguien había producido un texto sobre la creación de la Facultad de Química, adelante. Entonces fuimos haciendo una selección muy rigurosa, pero en el sentido de que la propia producción generada en los últimos años nos iba diciendo qué meter, al grado de que el libro empezó a engordar, hasta que tuvimos que poner un límite, porque eso amenazaba con... Sí, si no te salen los 7 volúmenes del diccionario de Linnean, son ¿verdad? miles de acontecimientos, miles de personajes. Creo que hay una selección estratégica que permite una buena reflexión en profundidad de los aspectos fundamentales de estos procesos que llamamos Revolución Mexicana. Hay toda una serie de consideraciones también que resultaron ya de la discusión más teórica, que no la ponemos acá, pero por ejemplo, regionalización, periodización, temas como esos, buscar el tono, digamos, para reunir lo central de la revolución, no desperdiciar, por ejemplo, los avances que hay en las concepciones o en las historias regionalizadas, pero buscar también sus vínculos con lo nacional. Todas esas discusiones están en el trasfondo y bueno, no están resueltas porque periodizar, todos sabemos, desde que inició hasta que terminó, pues hay quienes dicen es 1910-13, la revolución, punto, se acabó. Para nosotros fue 1900, 1901, las primeras grandes oposiciones, hasta una relativa estabilización del régimen político en 1926, relativa porque les va a costar mucho trabajo hasta 40. O sea que no llega hasta 1940. No, el centro es 1900, 1926. Ya. Que también eso es muy novedoso, ¿no? Porque usualmente si nombramos Diccionario de la Revolución Mexicana, pues de 1910 a 1917 o de 1910 a 1940, que todo es toda una discusión entre historiadores. Claro. Entonces, en ese sentido, pues es muy aportador la propuesta del diccionario, ¿no? Yo creo que sí, y algo que señalaba Josefina hace poco, es que además intenta estudiar también procesos más amplios. Es decir, por ejemplo, rebeliones indígenas que vienen de la colonia, que son especialmente importantes y apoyadoras de la llegada de Porfirio Díaz al poder, y que van, por ejemplo, a aliarse con Madero en ciertos momentos. Entonces son procesos que arrancan antes, que continúan después, pero que tienen una especial importancia en este periodo 900-926. Economía, religión, rebeliones indígenas, ahí están. Entonces, yo creo que eso también aporta ciertas novedades en la percepción del tema. Claro. Yo quería decir justamente algo, no sobre los procesos, sino, por ejemplo, los acontecimientos, para ver si nos podemos explicar un poco más. De repente, bueno, pues estará la biografía de Adolfo de la Huerta. Y uno pensaría que en Adolfo de la Huerta pues se hace una referencia a la rebelión de la Huertista o a la rebelión de Agua Prieta. Pero abrir, además de eso, que está muy de pasada en la biografía, abrir
el rubro de acontecimiento de Rebelión de Agua Prieta permite acercarse de manera específica a un problema con un poco más de amplitud, porque es muy significativo para la revolución. O si pensamos en el caso de los procesos, a veces que no se piensan regularmente como vinculados con la revolución, por ejemplo, uno que es muy interesante, que es el de cambios demográficos y la revolución. La gente a veces no piensa en este tipo de cosas, y claro, la revolución significó muertos, significó migración, y también significó gente que no nació de acuerdo con las proyecciones que regularmente se hacen de nacimientos, ¿no? Bueno, y la división de acontecimientos, bueno, lo usual siempre, ¿no? Que las huelgas de Río Blanco y Cananea, que el magonismo, el Partido Liberal, así arbitrariamente estoy hablando, ¿no? Que la entrevista a Díaz Krillman, que la Asociación Presidencial de Madero, etcétera, además de que están incluidos, están como contextualizados con otros temas abordados recientemente por los historiadores. Vamos a una pausa y volvemos. Así es, estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana y de Radio México Internacional en México y sus historiadores. Recuerde que el día de hoy estamos obsequiándole el libro El proceso liberal y las leyes de reforma de Fernando Certuche. Llámenos al 5604-8229, 5604-7926 o 01800-670-1680 y déjenos saber de usted. Volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio. Jaime, ¿qué es eso que está ahí? Es una escultura, tranquilo. Menos mal. Pensé que era una pareja acostada semidesnuda en medio de la exposición. Ronmuec, hiperrealismo de alto impacto. Sorpréndete con una selecta colección de su escultura en el Museo de San Ildefonso, Centro Histórico. Tal vez no lo sabes, pero es muy fácil saber si un billete es auténtico. Toca los relieves sensibles al tacto, mira a trasluz la marca de agua, el registro perfecto y que el hilo 3D con movimiento esté completo. Y gira para ver el elemento que cambia de color. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800 Banjico. Para ver un mejor futuro, primero hay que ver bien. Ser una estrella de rock y llenar un estadio. O golfista profesional y ser la número 1 del mundo. Lo puedes lograr si ves bien las oportunidades que se te presentan. Ya hemos donado más de 3.5 millones de lentes a niños y niñas en México, pero aún faltan muchos más. Tú puedes mejorar su futuro. Visita verbien.org.mx o síguenos en Facebook, Verbien, o en Twitter, @verbienmx. Para ver un mejor futuro, primero hay que ver bien. Ver bien para aprender mejor. En las últimas semanas, el gobierno del presidente de la República detuvo a más de 100 criminales peligrosos que causaron muertes, secuestros y extorsión. Noel Salgueiro el Flaco, lugarteniente del Chapo Guzmán, Saúl Solís el Lince, lugarteniente de los Caballeros Templarios, e integrantes de los Zetas y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, los llamados Matazetas. Seguiremos debilitando con firmeza al crimen organizado sin excepción. Trabajamos por un México seguro para ti y tu familia. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para identificar la violencia contra las mujeres, debemos conocer sus diferentes caras. Si no te pega, no te quiere. Violencia física,
forma de agresión dirigida al cuerpo de la mujer que produce un daño permanente o temporal. Comprenden empujones, caricias agresivas, golpes, pellizcos, lesiones con armas, mutilaciones, entre otras. Todo empezó como un juego. Él decía que me pegaba con cariño y yo así lo creía. Después, los golpes eran muy en serio cada vez que se enojaba, cuando estaba celoso o cuando encontraba cualquier pretexto para, según él, demostrarme su amor. ¿Te reconoces? Esta es una de las caras de la violencia. Si eres una de sus víctimas, ponle un alto y pide ayuda. Consulta vidasinviolencia.inmujeres.gov.mx. Instituto Nacional de las Mujeres. Twitter @inmujeres. Estamos en las redes sociales, todo el IMER en una cuenta. Búscanos en Twitter, Facebook y YouTube. Programación, promociones, conciertos, novedades, exclusivas de nuestras 18 emisoras. Toda la información del IMER, Radio Pública, a tu servicio. Agréganos. Twitter.com/IMER hoy. Búscanos como IMER en Facebook y en YouTube. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Son ya las 6 de la tarde con 34 minutos. Usted está escuchando México y sus historiadores a través de Radio Ciudadana. Y le invitamos a consultar la página del INERM, cuya dirección electrónica es www.inerm.gov.mx, para que lea los expedientes digitales INERM que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. Y a partir de mañana usted podrá encontrar La muerte de Ramón Corona, de Miguel Alesio Robles. Y también tenemos De Alférez a General, Ignacio Comonfort, de Paula Ruiz-Ham, así que no deje de consultar la página www.inerm.gov.mx. Gracias, Sandra. Bueno, también les recomiendo que compren la revista Relatos e Historias de México, que acaba de salir con unos artículos muy interesantes sobre el centenario de la presidencia de Madero, que está muy interesante. Cómprenla, cuesta bien baratita, 45 pesos, se van a llevar una sorpresa en este ejemplar, en este número. Y Josefina y Javier, hablamos de procesos históricos. ¿Eso es entendible para el común de la gente? Bueno, se habla en el diccionario de modernidad, de demografía. ¿Qué son los procesos históricos que están vinculados a la Revolución Mexicana? Bueno, intento responder. Muchas veces pensamos en la revolución como una especie de bloque homogéneo que empieza todos contra Porfirio Díaz y termina con el triunfo de la revolución y la construcción. Bueno, cuando pensamos en procesos tratamos de discernir, por ejemplo, constituye un proceso el conjunto de rebeliones indígenas de largo plazo que también condicionan acontecimientos y características. Procesos políticos, por ejemplo, la construcción política, la construcción educativa, se puede decir que hace el liberalismo radical o el liberalismo a través de periódicos, de grupos, clubs, de organizaciones de diverso tipo, para ir construyendo una cultura política. Son de más largo plazo tal vez, se distinguen de un acontecimiento muy puntual, el cuartelazo en la Ciudadela, en tal día, tal fecha, que tienen una significación, pero que se pueden ubicar más como un acontecimiento muy específico. La publicación del plan de Ayala, la publicación del plan de pero ese plan, si uno no lo ubica en una historia que lo contextúa, que tiene varios años, a eso es lo que yo llamo procesos. No sé cómo lo veas, Josefina. No, yo pensé también lo mismo. Una de las cosas creo que más importantes de los avances, no diré de últimos años, sino de los últimos 100 años, es justamente concebir la historia como proceso, no como hecho histórico, ¿no? Es decir, las cosas no surgen repentinamente, se van gestando
paulatinamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de la industria petrolera de la que se hablaba, bueno, pues empezamos con la utilización del petróleo como un combustible y las primeras explotaciones. Pues en México aparece esto como una realidad a partir de 1900. Para 1910 ya tenemos una producción petrolera que para los años 20 ya es intensísima e incluso se cree que se puede agotar el petróleo mexicano para que lleguemos al momento de la expropiación petrolera. Es decir, no es algo que ocurre en un día o dos, son decenas de años, ¿no? Entonces, creo que esta es una parte que es muy interesante porque podemos ir viendo cómo las cosas se van desarrollando, desenvolviendo, tienen unos orígenes para llegar a una culminación o un momento clave, ¿no? Entonces, a mí me metieron en un brete porque cuando me invitaron, me hicieron el favor de invitarme, me dijeron que hiciera la entrada modernidad. Por ejemplo. Entonces, bueno, pues empiezas a maquinar, ¿no? Útale, pues la modernidad del porfiriato y cómo todos estos procesos, acontecimientos revolucionarios y actores revolucionarios tenían una concepción de modernidad hasta la Constitución del 17, porque ya no quise meterme más allá. Si lo comparamos con un acontecimiento, el asesinato de Carranza. Bueno, es otra cosa, es un hecho muy concreto, muy situado en un momento determinado que es muy rápido. Así ¿no? es. Entonces el otro es un proceso mucho más amplio que necesita otras explicaciones. Entonces creo que ese tipo de cosas ayudarán a la gente a empezar a ver la historia de otra manera, de una más manera reflexiva y más analítica, y más ¿no? cercana como la estamos haciendo los historiadores. Porque un diccionario usual, pues bueno, te da la entrada acontecimal, dirían los franceses, o de biografías. De biografía, ¿no? Pero estos procesos como que es muy interesante esa propuesta del diccionario, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes por actores, por personajes, ¿dónde pones la Constitución del 17? Así es. ¿No? Pues tienes que tener un espacio para abrir esto, ¿no? Otra vez las biografías de todos los constituyentes. O y todo eso, la pues, creación de la Secretaría de Educación Pública, que yo estoy repitiendo el hecho porque acaba de cumplir 90 años. 90 años cumplimos. 90 años, bueno. Entonces, ¿dónde la pones si no es en creaciones, no? Claro. Entonces, la otra cosa que creo que también es muy importante que el público vaya asimilando de la manera que lo vemos es que, por un lado, siempre pensamos en personajes, en actores individuales, ¿no? Carranza, Zapata, Villa, Madero. Acá ya estamos pensando, y pensaron los coordinadores, en actores colectivos, que no es tan fácil que la gente lo vea así. Entonces sabemos que hay jefes políticos, que hay obreros, que hay generaciones culturales. Movimientos sociales de distinto orden también. Así es, ¿no? Entonces, bueno, algo que es muy característico de nuestra revolución, pues son estas generaciones culturales, ¿no? Tenemos el Ateneo, la generación del 15, los contemporáneos, es decir, gente que va atravesando a través del tiempo y que van a actuar. Y si nos detenemos en cada uno de ellos, bueno, nos salen muchos libros. De esta manera los ves globalmente. La prensa, por ejemplo, ¿cómo está incluida? ¿Como proceso? Como, ¿no? Bueno, está incluida de varios modos. De un modo muy interesante es, por ejemplo, el de las mujeres periodistas, que es un tema que ha resurgido en los últimos años y que es extraordinario, que nos aleja mucho de la idea de la delita y que ahora son mujeres. Hay una propuesta incluso de género, ¿no? De historia del género, así ¿no? Es. Tú mencionabas el caso de la modernidad. El tema de las ideas fue de los más difíciles de tratar, fíjate, justamente por lo que tú señalabas. ¿Cómo vamos pensando la modernidad? ¿Cómo vamos pensando el problema del desarrollo económico? Entonces, ¿cómo van variando y arraigando esas ideas? Yo creo que hacer el seguimiento es de los temas, es de los problemas más difíciles para un historiador. Sí, muy difícil, y para historiar, ¿qué pensar? ¿Qué entendemos por sociedad? ¿Qué entendemos por partidos políticos? Y sin embargo hay muy buenas contribuciones y hay un avance en este sentido, no muy completo, tal vez es de las secciones que todavía están más chiquitas, pero que yo creo que constituyen un avance importante esa reflexión. Bueno, en el caso de la modernidad, pues a mí me costó mucho trabajo, la verdad. Me invitaron como para que no entregara, yo creo. No, y francamente no es por elogiarte. Pensaron en tu capacidad, más bien. Y fue muy difícil porque fue abordar
al porfiriato como un antecedente y después todas las propuestas revolucionarias o de personajes revolucionarios encajonarlas en las ideas de modernidad, que no nada más era la cuestión económica o ideológica. ¿No? Pero yo quisiera resaltar algo que es muy importante del trabajo de los coordinadores. Esta localización de las personas que podían hacer cada uno de los temas de acuerdo pues con lo que habían publicado, con lo que habían investigado, que resulta muy complejo. Tú acabas incluso ahorita de mencionar un trabajo sobre la revista esta... Revistas e historias de sí, México. Que sacan algo sobre Madero. Bueno, yo puedo decir que soy de las pocas personas que han trabajado el maderismo en México y no fui invitada para colaborar en esa revista, claro. ¿no? Entonces, bueno, eso te da idea de las dificultades que significa buscar a la gente que ha trabajado cada uno de los temas. Y organizar amigas y amigos, 134 autores, historiadores, ¿verdad? No, y de veras, de muy diferentes instituciones. Yo, en fin, me puse a ver de qué lugares éramos. A ver. Y entonces, pues, es la UAM Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco, de la Ibero, de la Universidad de la Ciudad de México, del CIDE, del ITAM, del Colegio de México, del INA, del AGN, del Archivo General de la Nación, del INERM, tú, precisamente, ¿no? Del CIMBESTAB, del INA, de la Universidad de Baja California, de la Universidad de Chiapas, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la Universidad de Texas, Arlington, de la Universidad de Kentucky, de la Comisión de los Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y tendríamos de los diferentes institutos y dependencias de la UNAM, de Tabasco, la Biblioteca Lerdo de Tejada, el Colegio Mexiquense, es decir, no los estoy diciendo todos, ¿no? Es de una, es incluso una esto qué bueno que lo mencionas, porque uno de los éxitos de México y sus historiadores justamente es que habemos historiadores por todos sitios, así es, ¿no? Entonces hablamos de distintos temas, de distintas cosas, ¿verdad? Pero hacer un diccionario de estas dimensiones, pues justamente es una obra colectiva de primera magnitud, ¿no? Sí, nosotros veíamos hoy entre las preguntas que hacían algunos. Bueno, miren, nos preguntan. Sí, hay gente que dio cuenta de la revolución, decíamos, hay una sección dedicada a historiadores y testimonios. Aquí se abrieron 35 espacios para diferentes historiadores y diferentes gente que dejó sus memorias, entre los que se pueden contar muchísima gente, Federico Cervantes, Nemesio García Naranjo, o gente como Martín Luis Guzmán, Félix Palavicini, Isidro Fabela, o gente, autores contemporáneos o más contemporáneos, como pueden ser John Womack o Hans Werner Tobler, ¿no? Entonces, bueno, hay esa posibilidad también de ver cómo han sido esas narrativas, ¿no? Bueno, es muy interesante porque la gente que nos está llamando, gracias por sus llamadas, que son muchísimas, bueno, quieren saber si están incluidas las soldaderas, la numismática. No, numismática no. Las cuestiones familiares, la ideología. Pues estas cuestiones de la demografía, demografía que decíamos, pues parte también de familias, ¿no? Aurelio de los Reyes también se vio vida cotidiana. Sí, se abordan otro tipo de personajes que no sean los héroes, por ejemplo, ¿no? Mira, yo creo que también nuestros radioescuchas tendrían que ya tienen que venir a leerlo, ¿no? Tienen que buscarlo. Sí, claro. No, y entrar a esta idea de que los historiadores ya no hablamos de héroes. Exactamente. No, si estamos hablando de actores, no sí, ayer en la presentación un asistente me decía, es que otra vez una biografía de Madero, de Francisco Villa, de Zapata, de Venustiano Carranza. No, le dije, mire, vea usted el diccionario, léalo. Hay estas biografías porque ha habido avances historiográficos en torno a ellos. Dos grandes historiadores mexicanos ya desaparecidos, como fueron Edmundo Gorman y como fueron Luis González y González, nos bajaron a los héroes del pedestal y nos dijeron que teníamos que verlos como hombres de carne y hueso. Entonces nosotros ya esta idea del héroe como un ser sobrenatural que ve hacia adelante visionariamente y se adelanta a su tiempo, no lo estamos viendo, ¿no? Claro. Estamos viendo a gente de su tiempo que se compromete con su tiempo y está actuando en ese momento que le toca vivir, en esas circunstancias. Esa es una característica, yo creo, del trabajo que están haciendo actualmente los historiadores, porque no hay villanos y héroes así nada más, buenos y malos, una cosa
así como maniquea. No sé, alguien tan polémico como Bulnes, tan polémico como Vasconcelos, están vistos con mucho equilibrio. Hay como una nueva forma de abordar a estos personajes, y yo creo que nuestros lectores, si se acercan, van a encontrar novedades. Las mismas figuras de Villa, bueno, son vistas también con su lado oscuro, con su lado a veces terrible, en un proceso que fue muy violento, o sea, que no fue cualquier cosa. Realmente, cuando pensamos en la Revolución como el acontecimiento fundador del México moderno, es un acontecimiento de una riqueza extraordinaria. Por supuesto, el diccionario no puede reunirlo todo, pero creo que reúne cosas suficientemente representativas para darnos cuenta de la profundidad de esos procesos, incluidos la violencia que generó, las disyuntivas que encontraron estos actores, las dificultades. Por ejemplo, algo en lo que ha insistido Josefina en algún momento, el supervillano Huerta, también tenía razones para actuar, digamos, ante la inestabilidad del país, ante que uno se entiende mejor que si solo lo califica como un malvado villano de negra entraña que no quería Madero. Y por supuesto que la entrada de Huerta la hizo la compañera Josefina Magrego. ¿Cómo? Si mal no Aurora Cano. Aurora Cano. Pero ¿cómo? Pues sí, Josefina sabe mucho de Huerta. Sí. No, pero bueno, es que es eso, no es fácil. Es la pluralidad, amigas y amigos, de los historiadores. Hizo como 8 más. De este país. Otras. No podía hacerlas todas. Sí, hice otras. Yo insistiría en esa parte, ¿no? Que empiezas a hacer unas, se le pide a otra persona otras, persona que debió haber entregado no entrega, entonces entras a suplirla. Y a veces sí, no es la persona más adecuada la que hizo determinado por ejemplo, tema. Yo me confieso, Pero yo no debía haber son... hecho los tratados de Bucareli, sino tú, pero ante la premura del tiempo, pues entré yo, ¿no? A ti ya te habían pedido otra, entonces sí hay una complicación. Ahora, por ejemplo, sí real. sucede, por ejemplo, en lo que ella hace, que está contemplado tu libro, ¿no? Entonces, realmente aprovechamos No sé, hasta el trabajo, me emocioné mucho porque dije, trabajo... ¿quién me cita? Mi amiga Josefina Magrego. No, aprovechamos el trabajo. Claro. Yo tuve que entrar como espontáneo en varias, como parte del equipo de investigación, que por cierto, quisiera tener la oportunidad de agradecerles a Alicia Aldama, a Saúl Luna, a Ilish Brito, porque tomaron el proyecto como suyo esta gente y realmente colaboraron. No, y los de una autores manera somos fantástica, cosa difícil, porque yo me acuerdo de mis correos, oye, ¿qué voy a hacer con la modernidad? Pues es que yo pienso de esto de la modernidad, ¿puedo o no puedo? ¿Me puedo pasar o no? Me imagino que a otros autores serían difíciles. Concepción Rodríguez, que ayudó mucho como a homogenizar las redacciones, y también Carmen Sánchez en la Facultad de Filosofía, que le dio el ojo experto final, el visto bueno de una edición bien cuidada. Entonces, es un montón de gente que contribuye, el mejor trabajo de mucha gente. Yo creo que los lectores van a encontrar una cosa muy aprovechable, que además debo decir que es una ganga, porque realmente la universidad hizo una inversión importante en un libro. Bueno, a mí me encanta, Josefina dice que es porque soy como el papá Cuervito, pero creo que es un libro bellamente está muy bien terminado, a un precio muy muy bajo, muy bien cuidado. ¿Cómo cuánto cuesta, Javier? Bueno, ahí en la facultad lo pueden encontrar hasta 300 pesos. Claro. En las librerías creo que va a salir a 600 pesos, entonces hay que aprovechar. Pero si son estudiantes o gente que tenga alguna credencial de profesor, les hacen descuento, pero sí la edición es magnífica, está muy padre, muy bien cuidada, en excelente papel. Es un librote de 1000 páginas, con pasta dura, rojo, como fue la pasión de la revolución, ¿verdad? Realmente es una gran aportación. No sé qué digan los colegas que están en la estratosfera, ¿verdad? Esos grandes historiadores que han aportado sobre la revolución. Me gustaría saber la opinión de ellos algún día. Yo no lo sé, yo no sé si me interesaría. ¿No te interesaría su opinión? No. A ver, yo creo que aquí es muy importante cerrar la brecha entre lo que el historiador sabe y lo que
la sociedad mexicana sabe. Entonces, yo estoy contigo, José. Entonces necesitamos muchísimas cosas de divulgación, necesitamos acercarnos a eso porque la historia nos está dando explicaciones y volvería yo al tema este que ya estábamos mencionando. La parte maniquea no nos dice absolutamente nada, que yo busque quién es el malo, no dice nada. Yo creo que eso de que nos olvidemos de soy zapatista, soy villista, soy maderista, nosotros no tenemos partido. O de las grandes batallas, ¿no? Con todos los datos, ándale, por ejemplo, ¿no? Estamos buscando explicaciones, ¿no? ¿Por qué había un movimiento agrarista en México como el que hubo? ¿Por qué se forman estos movimientos norteños con esta personalidad de Villa? ¿Por qué Madero, un burgués que tiene todo el dinero del mundo para tener una vida cómoda y tranquila, se lanza a un liderazgo en pro de la democracia? Eso es lo que nos interesa explicar, no si eran buenos o eran malos. Entonces eso es lo que tenemos que seguir insistiendo. Bueno, es un esfuerzo, y qué bueno que lo mencionas, Josefina, de una gran divulgación de lo que hacemos los historiadores acerca de la historia de la Revolución Mexicana. Ahora, debo decir que hemos recibido hasta el momento muy buenas opiniones de nuestros colegas, Josefina, Pedro, Pablo Serrano, pero también de Douglas Fishman y de muchos otros que realmente nos han entusiasmado y conmovido, incluso señalando las virtudes del diccionario, muchos colegas. Yo diría algo que dijo Gloria Villegas en la facultad con respecto al libro, y me gustó mucho. Ella dijo, se puede decir que en el diccionario falta algún suceso o algún personaje, pero no sobra nada. Claro. ¿No? Entonces, como decía el maestro Blanquel también, y dicen que decía José Gauss, aquí falta todo lo que no está, pero lo que está es muchísimo. Claro. ¿No? No, realmente muchísimo. Es una gran aportación. Porque... Ojalá, como nos sugieren algunos personas del auditorio, pues se pudiera volver a hacer una edición, se completaran algunas cosas. Sí, bueno, aquí nos preguntan si hay incorporados los corridos revolucionarios, si están incluidos escritores de la revolución, sobre los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, sociales, claro. Aquí es una pléyade de temas que se están trabajando ahorita por la historiografía, y la novedad es la forma de presentación de las cosas, porque son pequeños artículos donde la gente se puede documentar, aprender, disfrutar. Ayer Javier Rico, en la presentación que hicimos en el INERM, decía que como que se disfrutan los artículos, leerlos de poquito en poquito, porque son pequeñas aportaciones históricas sobre la Revolución Mexicana. Y bueno, esto para la gente yo creo que es va a causar furor historiográfico, digo. Pues esperemos, ¿no? Que sí. Frenesí, diría don Miguel Hidalgo. Surgen ideas. Ajá. Yo ya le decía a Javier que por qué no lo pasaban a multimedia y entonces pusieran links, y que pusieran videos, y que pusieran fotografías, y que entonces ya podía entrar a otra dimensión, ¿no? Claro. Inicialmente recibimos muchas fotos, lo que pasa es que no nos fue posible completarlo. No, porque se te convierte en varios volúmenes, ¿no? Encarecía enormemente también, pero quedamos con una buena cantidad de material iconográfico que para una edición digital sería muy interesante poderla utilizar y completar, ¿no? Claro. Bueno, y también debemos de hacerle promoción con justicia que este volumen se publicó pues de manera paralela con el Diccionario de la Independencia, ¿no? Que se estuvo a cargo, si mal no recuerdo, por Alicia Mayer. Bueno, Alicia Mayer era la coordinadora de los centenarios. ¿Quién fueron los coordinadores? Ana Carolina Ibarra, Alfredo Ávila, y Virginia Guedea, que son investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas, que es también un libro más o menos grande, sobre los aspectos de la independencia. Si yo dijera más o menos la mitad de eso, tienen una diferencia de volumen. Claro. Son otros tiempos, son otros procesos. Muy bien seleccionado, artículos buenos, también vale mucho la pena. Sí, vale la pena, y que se den su visitadita a las librerías de la UNAM, donde encontrarán estas publicaciones, y muy baratas, la verdad, ¿no? Sí, es una ganga. Aquí nos preguntan mucha gente del público qué se piensa para el futuro de este diccionario.
Como que qué más se piensa para él. Yo creo que, bueno, por eso es tan importante el esfuerzo al que ustedes nos invitan aquí en el IMER, antes en el INERM, porque lo importante es, yo creo, difundirlo. Tenemos planeado ir a las preparatorias, por ejemplo, que lo puedan aprovechar los estudiantes más jóvenes, y lo ideal sería que se agotara pronto para que hagamos una ¿Cuántos segunda, ejemplares editaron? 2,000 ejemplares. 2,000 ejemplares. Uh-huh. Que hagamos una nueva edición corregida y aumentada. Sí hay siempre cositas que podemos mejorar, ampliar, y valdría mucho la pena si el público nos apoya para poder lanzar una segunda edición. Uh-huh. ¿Y se pensará hacer algo multimedia? No, yo lo sugerí. Concreto, nada más lo sugeriste. Yo lo sugerí porque se me antojó. Es decir, me pareció que era muy fácil armar los links, ¿no? De las diferentes entradas a otras cosas, y que incluso se puede poner que eso es medio peligroso porque después te copian ahí los articulitos, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Bueno, pero ya este es el problema en el que estamos con los nuevos medios, por ejemplo, ¿no? Aquí en las aplicaciones del teléfono inteligente está el diccionario de la Real Academia, completito. No veo por qué no pueda estar y poder contestar exámenes en la secundaria con el diccionario al lado, ¿no? En síntesis, amigos, colegas, ¿qué nos deja este diccionario acerca de la Revolución Mexicana? Ya para concluir. ¿Qué nos deja? A mí me deja un enorme aprendizaje, la experiencia de acercarme al trabajo de un grupo, no de todos los historiadores, pero de un grupo muy amplio, muy representativo de esta comunidad, muy profesional ya, de historiadores de muy buen nivel. La experiencia de haberme acercado a una multitud de temas que de otra manera probablemente, pues sí, hubiera tenido ahí algún referente, pero que gracias a esto aquí pude profundizar y disfrutar. Es un libro que tiene incluso sus momentos apasionantes, así que a leerlo. A mí, ¿qué me deja? Brevísimo, ¿qué me deja? El hecho de demostrar que la Revolución Mexicana es un proceso vivo, que nos importa, que nos incumbe y que nos permite explicarnos el México actual que estamos viviendo. Muy bien. Muchas gracias a todos, Sandra. Así es. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados, y los ganadores del libro El proceso liberal y las leyes de reforma son Rolando Díaz, Delfino Rojas, José Manuel García Rodríguez, María González Urrutia, Armando Landa, y los ganadores del Diccionario de la Revolución son Andrés Cataneo Arango, Fernando Román, Mauricio Gutiérrez y Marta Aguirre. Pueden recoger sus libros en Francisco y Madero número 1 en San Ángel con una copia de su identificación. Esto fue una producción de Radio Ciudadana 660 de amplitud modulada. En el enlace, coordinación y producción INERM, Salvador Castro. En la operación técnica, José Luis Centeno. El día de hoy en la producción estuvo nuestra querida Elsa Aguilar, y en la conducción Pablo Serrano. A nombre de todo el equipo se despide Sandra Vázquez. Muy buenas tardes.